Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y hoy voy a estar compartiendo junto a ustedes este panorama semanal. Durante esta semana vamos a meditar Éxodo capítulos 26, 27 y 28. Como hemos visto en otros videos de panorama semanal, hemos dividido de manera sencilla la temática del libro de Éxodo en tres partes. La primera parte es la salvación, la salida de Egipto. La segunda parte habla acerca del pacto. Y la tercera sección habla acerca de las instrucciones sobre el tabernáculo, que empieza desde el capítulo 25. Entonces, los pasajes de esta semana se enmarcan dentro de esas instrucciones generales del tabernáculo que empiezan en el capítulo 25. De manera sencilla podríamos resumir el contenido de la siguiente manera. El capítulo 26 habla acerca de cómo tenía que ser el tabernáculo, las cortinas de manera un poquito más específica y también algunos muebles que tenía que tener para su correcto funcionamiento. Luego en el capítulo 27 vemos las instrucciones acerca del altar y del atrio. Y luego en el capítulo 28 vemos las instrucciones sobre cómo tenía que ser la vestimenta, cómo se tenían que vestir los sacerdotes. Entonces, brevemente y sencillamente, ese es el contenido. Y antes de pasar a lo que quisiera compartir en el día de hoy como un panorama más global para entender los pasajes de esta semana, quisiera dar dos recomendaciones prácticas. La primera recomendación para esta semana es que lean con detenimiento. ¿Por qué? Porque sí, son muchas instrucciones, centímetros y no sé cuántos ganchos y cuántas basas. Entonces, quizás corremos el riesgo de querer leer rápido o corremos el riesgo de pensar que esto no tiene nada que ver con nuestras vidas. Así que la primera recomendación práctica sería leer con atención y pensar por qué Dios dio estas instrucciones de manera tan detallada. La segunda recomendación práctica es que puedan leer en diferentes versiones. Quizás la mayoría leen en la versión Reina Valera, pero la verdad es que justo estos capítulos son un poco difíciles de entender porque hay palabras que quizás no conozcamos y también por el tipo de medida, habla de codos, ese tipo de anchura, y quizás en otras versiones como Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente está hablando de centímetros y eso nos ayuda a poder imaginarlo un poco más en la cabeza. Así que esas eran las dos recomendaciones prácticas para leer y meditar los pasajes de esta semana. Ahora bien, vamos a pasar a lo central de este video que quisiera que podamos tener en cuenta esta semana y más que nada también para entender cómo toda esa serie de instrucciones se relaciona y se aplica de una manera muy real a cada una de nuestras vidas en relación a nuestra fe y nuestra comunidad de fe. Para eso vamos a empezar buscando Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 8. Voy a leer brevemente lo que dice. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hoy en día, a través de la virtualidad, podemos tener acceso a muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Podemos aprender a cocinar diferentes cosas o hacer manualidades o un montón de cosas así.
Y por ejemplo, en el ejemplo de una receta de cocina y cómo se tiene que armar un plato, ¿qué es lo primero que aparece en las instrucciones de ese tipo de videos? Primero aparece la lista de ingredientes, ¿no? O bueno, luego en el comentario se pone la lista de ingredientes. Y luego se pasa a explicar cómo se tiene que preparar ese plato. De alguna manera Dios está haciendo lo mismo. Primero Dios está presentando la lista de ingredientes o elementos que van a ser necesarios para, y también aclara cuál va a ser el objetivo final. El objetivo final va a ser armar un santuario para Él, donde Él pueda habitar en medio de su pueblo. Entonces, lo que leamos en esta semana, capítulos 26, 27 y 28, vamos a ver cómo Dios quiere que se utilicen todos estos elementos con este propósito, con el propósito de que Dios habite en medio de su pueblo. Pero hay algo interesante que tenemos que reflexionar antes de eso. Y la pregunta sería, ¿cómo es que el pueblo de Israel tenía acceso a todos estos elementos? Tenemos que recordar que ellos eran esclavos en Egipto. ¿Cómo es que ellos podrían tener acceso a algo que ya seguramente para una persona común era difícil de poseer? ¿Cómo ellos siendo esclavos podrían tener todos estos lujos, estos materiales que Dios estaba pidiendo? Bueno, en realidad era imposible. Pero Dios, ya desde Abraham en Génesis capítulo 15, había dicho de antemano que cuando ellos salgan de la nación que los había oprimido, saldrían con gran riqueza. Esto Dios también se lo dice a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, y finalmente en Éxodo capítulo 12, que sería bueno que lo vean, vemos que así sucede. Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36 dice: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Esto sucede luego de la 10ª plaga, cuando finalmente ya todos los egipcios querían que ellos se fueran. Versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Quién dio gracia al pueblo delante de los ojos de los egipcios? Dios. Y Dios esto ya lo había pensado de antemano, ya se lo había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15. Acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y antes de eso también tenemos que recordar que todas estas instrucciones y este modelo del tabernáculo es algo que Dios le estaba mostrando a Moisés. Y luego en Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos indica y describe de manera mucho más rica de qué se trataba ese modelo. Y era un modelo celestial. Y luego a través del libro de Apocalipsis podemos ver una referencia muy similar y análoga. Entonces, Éxodo capítulo 25 hasta el final, que habla sobre toda esta serie de instrucciones de una tienda, está hablando de algo mucho más que simplemente construir una tienda. Está hablando acerca de nuestra salvación. Está hablando acerca de la obra redentora de Dios en su pueblo. Y eso es algo muy importante que si tenemos en cuenta mientras meditamos esta semana, seguramente va a ser de mucho provecho y de mucha edificación. Entonces tenemos que recordar lo siguiente. Cuando la Biblia habla acerca del Éxodo, habla acerca de cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, podemos entender que esa es una analogía de lo que es nuestra salvación, en realidad la salvación de todas las personas. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma que salgamos de ahí, así como el pueblo de Israel estaba en Egipto sirviendo a Faraón. Pero Dios, por su gran amor y su misericordia, nos salvó a todos nosotros y nos hizo pasar de muerte a vida.
Cuando nosotros creemos en la muerte y resurrección de Jesús, significa que hemos muerto con Él y resucitado con Él. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, salió del gobierno del faraón, para ahora vivir como un pueblo gobernado por Dios y sus leyes. De la misma manera nosotros, ya una vez que creemos en el Señor Jesús, lo que estamos creyendo es que ahora Dios es nuestro Rey y nosotros vivimos bajo sus ordenanzas. Y en este sentido, no nos amoldamos al mundo actual, no seguimos la corriente de este mundo, sino que vivimos como un pueblo santo, apartado delante de Dios. ¿Y en qué se manifiesta esa vida? En una vida de obediencia. ¿Y qué es una vida de obediencia? Una vida que se va asemejando a la perfección y la santidad de Dios mismo. El objetivo de nuestra salvación, la meta final de nuestra salvación es que seamos semejantes a Jesucristo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios en ese interín dio gracia al pueblo para que salgan con todas estas joyas, con todos estos vestidos que tenían como propósito armar este tabernáculo que tenía a su vez como propósito que Dios habite en medio de ellos. Entonces, hay dos características de estos elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, Dios nunca pide algo que no tengamos. Dios no le estaba pidiendo al pueblo algo que no pudiera tener, sino algo que sí tenían. Y en segundo lugar, eso que tenían, eso que Dios estaba pidiendo, es algo que Dios mismo, en su gracia, le dio al pueblo cuando lo salvó, cuando lo sacó de Egipto. Entonces, de la misma manera, lo que Dios nos pide en el día de hoy son esas obras de obediencia que sí podemos dar, que ahora, gracias a la sangre de Jesucristo, gracias a la obra del nuevo pacto en nuestro corazón por el Espíritu Santo, sí podemos entregarle a Dios esas obras de obediencia. Y cuando nosotros obramos en obediencia, es decir, vamos siendo más semejantes a Cristo, es decir, nos negamos a nosotros mismos, consideramos a los demás como superiores a nosotros, servimos en amor, sin favoritismo, sin rencor. Cuando hacemos todas esas cosas que Dios nos pide como ofrenda voluntaria, ¿qué es lo que estamos armando? Estamos armando el santuario de Dios. Estamos construyendo el lugar en el cual Dios decide habitar en medio de su pueblo. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a poder entender que la construcción del tabernáculo no es simplemente la construcción de un edificio o de una tienda. Está hablando acerca de nuestra salvación. Está hablando acerca de la obediencia que tenemos que rendir a Dios. Y luego vemos en Apocalipsis también, como decía, ¿no? Vemos esa analogía, la misma analogía, ¿no? Con estas piedras preciosas, la consumación de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros en el día de hoy? ¿Cuál es esa obra de obediencia que Dios nos pide en el día de hoy? Y también vemos en las instrucciones del tabernáculo la diversidad de elementos, la diversidad de cómo tenían que tallar la madera, cómo la tenían que pintar, cómo algunas cosas se pintaban con oro, otras tenían que ser de bronce, otras tenían que ser de color azul. Cada cosa tenía su función, tenía su aspecto y tenía su belleza. De la misma manera, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, funciones y un llamado dentro del cuerpo de Cristo para poder juntos ser la morada de Dios. Entonces esto también nos enseña que no tenemos que ambicionar o tener envidia de los talentos o los dones que otros tienen en el cuerpo de Cristo. No, todos
juntos. Si miramos el modelo que Dios nos dio, si seguimos fielmente las instrucciones de Dios y estamos atentos a su palabra, vamos a llevar a cabo, gracias a la obra de Dios, una obra celestial, una obra maravillosa. Vamos a vivir el reino de Dios en esta tierra. Así que espero que podamos tener en cuenta esta esencia de nuestra salvación a la hora de meditar Éxodo capítulos 26, 27 y 28. Rogamos al Señor y le pedimos en oración que realmente nos hable profundamente a nuestras vidas y nos haga ver qué es aquello que Él nos quiere decir, qué es aquello que nos quiere instruir, para que todos juntos lleguemos a la plena estatura de Cristo. Esperamos que esto haya podido ser de ayuda, de bendición, y los esperamos la próxima semana para el siguiente panorama semanal. Bendiciones.